¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos al episodio número 53 de Dental DR Salud Bucal. Te saludo con gusto y espero que estés pasando un excelente día. Bienvenidos al primer episodio de este año 2025 y les deseo que tengan un año lleno de paz, lleno de armonía, lleno de salud, de amor, de dinero, de trabajo y de todo lo bueno que existe en este mundo, para que tengamos felicidad y logren todos sus sueños y metas por cumplir. En este episodio es muy común que los pacientes lleguen cuando tienen dolor dental. Recuerden que en la República Mexicana la causa número 1 para ir al dentista es cuando un paciente tiene dolor. Entonces, siempre los dolores dentales ocurren cuando menos te lo esperas, un domingo en la noche, ocurren donde hay un lugar donde no hay un dentista, ocurren antes de una fiesta especial o de una fecha especial, y los pacientes lo primero que hacen es meterse a internet, buscar remedios caseros para quitar mi dolor dental, y se encuentran con infinidad de cosas que dice la amiga, la prima, el familiar, el pariente, e inclusive hay dentistas que también recomiendan ciertos remedios caseros, y es por eso que en este episodio hablaremos de remedios caseros, si funcionan o no para quitar el dolor dental y crear salud bucal. Si eres de las personas que quieres saber eso, te invito a que te suscribas, actives la campanita, dejes tu like y algún comentario y que compartas este video para que llegue a más personas. Muchas gracias a todas las personas maravillosas que han apoyado este canal y bienvenidos los nuevos suscriptores. Vamos con la intro. Excelente. De lo que me ha tocado a mí atender de pacientes que traen dolor y que por alguna razón no pudieron acudir a algún dentista y buscaron un método de un remedio casero, me ha tocado ver que llegan a la cita de diagnóstico con bolitas de algodón impregnadas en acetona que se meten dentro del diente. Me ha tocado ver que personas pulverizan orégano y se lo ponen y se lo empaquetan dentro del diente. Me ha tocado ver personas que usan perlas de éter. Las perlas de éter son unas bolitas llenas de líquido que la realidad es que las personas las utilizan para alguna finalidad y se meten la perla de éter ahí en el molar que tiene ese hoyo que les está causando el dolor. Me ha tocado personas que inclusive agarran algún tipo de, impregnan el algodón, ya sea con algún alimento como alguna mostaza, mayonesa, y se lo ponen dentro de la muela. Y al final de cuentas sabemos que el dolor dental, un alto porcentaje del dolor dental viene a causa de una bacteria. Sobre todo si tú ves que tu muela tiene un hoyo ahí negro, es causado por una caries, que es causado por una bacteria que se llama Streptococcus mutans, que ya hemos hablado de él bastantes veces en el episodio de caries. Te invito a que lo veas para que sepas que es una caries de manera detallada. También me ha tocado revisar pacientes que tienen un dolor intenso, se automedican con medicina, toman la aspirina, que es ácido acetil salicílico. Recuerden que no deben de automedicarse porque no saben de dónde viene el dolor y qué tomar. Recordemos que hay medicamentos de venta libre que no los venden sin receta, y eso es un error porque los pacientes muchas de las veces abusan de ir a comprar muchos productos de esos y ninguno les funciona, y solo lo único que hacen es empeorar el cuadro que traen. Recuerden nunca automedicarse. Entonces esta persona era una persona de 50 años que se tomó 2 pastillas de aspirina, no se le quitaba el dolor, y resulta que lo que hizo fue, se metió a internet y dijo, la gente se mete cosas dentro de la muela, y lo que hizo, aparte de tomarse 2 aspirinas, se puso una aspirina entre el cachete y el fondo de saco o la encía. Es donde tú metes el dedo y tocas tu encía arriba de los dientitos, ahí se llama fondo de saco, y pues resulta que el señor se puso una aspirina ahí y se la dejó ahí.
Recuerden que hay medicamentos que se deben de tomar con líquido para que pasen y que el estómago los deshaga y puedas aprovecharlos, se absorban y lleguen al área donde debe de ir. Hay otros medicamentos de uso tópico o que se deshacen debajo de la lengua, pero el medicamento está hecho en esa función. Resulta que las aspirinas en la aspirina que utilizó ese paciente, pues lógicamente no era de esos sublinguales ni nada. ¿Y qué pasó? Pues el dolor dental, que era por una caries, no se le quitó con 2 aspirinas y todavía se causó una quemadura química por haberse puesto ahí una pastilla. Y eso es lo que causan los medicamentos que no son que se deshacen solos sin tomar agua. Causan quemaduras en la mucosa, entonces ya tenía doble dolor, tanto por su caries que llegó al nervio, tanto por su quemadura por haberse puesto una aspirina. Y eso pues dice según él que lo encontró en internet. Recuerden que ustedes pueden encontrar e informarse de muchas cosas, pero también tengan criterio de investigar si funciona o no, porque al final de cuentas si no funciona solo se van a perjudicar. Otra de las cosas que me ha tocado revisar, me llegó una paciente que traía dolor en todo el área de arriba del lado izquierdo, no identificaba de dónde venía el dolor. Entonces ya se había tomado, lógicamente se volvió a automedicar, no se le quitó el dolor y pues ¿qué hizo? Fue a su refrigerador, agarró media cebolla, un cuarto de cebolla, era un pedazote, lo parte y se lo pone en el fondo de saco ahí en esa área, toda esta área llena de una cebolla cruda. Y resulta que ella menciona que solo así se le bajó el dolor. Entonces era una paciente que creía en la herbolaria, que creía en cosas de otro tipo de creencias esotéricas y ese tipo, y dijo que pues la cebolla fue la que le quitó ese dolor intenso que tenía insoportable en esa área. Ni el medicamento se lo quitó, comenta, y solo al ponerse una cebolla fría en esta área fue cuando se le disminuyó el dolor. Cuando llegó conmigo a la revisión, pues literal se sacó la cebolla y la puso ahí en la charola y me dijo que solo así se quitó el dolor. Pues resulta que esa paciente tenía un absceso periodontal causado por sarro. ¿Qué pasa? Que la realidad es que la cebolla, aunque hay dentistas o personas que pueden decir que tiene propiedades antibacterianas, pues la realidad de lo que le ayudó fue el frío de la cebolla, porque el absceso periodontal, como está en una zona muy caliente, se agrava, empieza a crecer, empieza a haber molestias por el calor, las bacterias se vuelven locas y bueno, lo frío de la cebolla fue lo que le ayudó a que se controlara un poquito, que eso equivale a cuando agarras una compresa, una toalla fría, una bolsita de gel como para golpecitos y te lo pongas por fuera. Eso puede como mejorar un poquito el síntoma en ciertos casos, no en todos. Recuerden que lo importante aquí es que si tú tienes un dolor dental, lo primero que tienes que hacer es acudir al odontólogo de volada sin que te automediques y sin que te pongas cosas. Otra persona me llegó con un clavo de olor, es decir, un condimento de comida dentro de la muela, y esa persona mencionó que fue cuando se le quitó su dolor o se le bajó el dolor. Resulta que el clavo de condimento pues tiene alguna propiedad tipo analgésica. Lógicamente esa persona traía una caries grande que todavía no llegaba al nervio, estaba muy cerca, pero resulta que agarró el palito del clavo, lo clavó en su muela y terminó por comunicar esa caries y llegar al nervio cuando no era necesario hacer eso. Pero sí, resulta que ella mencionó que no tomó ningún medicamento y al ponerse el clavo sintió como un adormecimiento, sintió como un alivio. ¿Por qué pasó esto? Nosotros los odontólogos, cuando te pones una curación, está hecha con un material que se llama eugenol. Y el eugenol tiene esencia de clavo, es decir, viene derivado de ahí. Pero recuerden que los medicamentos o los materiales dentales que utilizamos están estériles, elaborados con las más altas calidades en un laboratorio dental. No es algo que exprimieron ahí en su casa, que pulverizaron ahí. No, los medicamentos dentales son estériles, estudiados, hechos por laboratorios especializados. Por eso hay gente que dice, doctor, pues voy a comprar un eugenol. La realidad es que no lo compren porque no saben para qué se utiliza. Sabemos que nosotros lo utilizamos y la gente empieza a observar qué hacemos y piensan que ya haciéndolo ellos les va a funcionar siempre para todo, y la realidad es que no. De todos estos remedios caseros,
que ustedes les he estado platicando. Lógicamente hay más, pero estos son los más recientes que me ha tocado ver. El eugenol pues tiene esencia de clavo, tiene propiedades analgésicas, pero lógicamente depende del tipo de dolor que tenga el paciente, es cuando le va a funcionar o no le va a funcionar. Entonces, de todos estos remedios que platicamos, el único que pudiera tener como un poquito de función es el clavo o la esencia de clavo, pero no les recomiendo, escuchen bien, no recomiendo que realicen ninguno de los remedios caseros, inclusive el del clavo tampoco. Lo que pasó con esa paciente que les dije que se metió el clavo de condimento dentro de su caries fue que utilizó un clavo demasiado grande y le empacó demasiada fuerza. Entonces lo que pasó fue que sí se le bajó su molestia un poco, pero ya cuando llegó conmigo tenía una fractura completa hacia abajo, es decir, presionó tanto la muela que presionó lo duro del clavo de olor del condimento, lo presionó hacia la caries que ya estaba reblandecida la muela, comunicó con la muela, lo siguió clavando y pues abajo está la furca, que es la división de nuestros dientes en el primer molar inferior, por lo cual lo que causó fue una fractura y pues de haber sido una pulpitis reversible, que es inflamación de la pulpa por caries, que con una resina a lo mejor se hubiera solucionado, ya pues prácticamente perdió el molar por la fractura que ella misma provocó. Entonces recuerden que los remedios caseros no se recomiendan, no hay bases científicas que si el ajo, que si la cebolla, que si todo lo que se pongan dentro del diente les va a funcionar. Recuerden que esto es salud, es medicina y hay que buscar bases científicas para poder saber si te funciona o no. No recomiendo que utilicen ningún remedio casero. Si tienes un dolor dental, lo más probable es que sea algo bacteriano y tienes que ir al odontólogo porque no se te va a quitar con ningún remedio casero. Y si se te llega a quitar por alguna razón, es que causaste algún tipo de necrosis dentro de la muela que te va a causar un problema el doble de severo. Entonces, la salud, recuerden que los dientes son los únicos órganos dentales que el odontólogo los tiene que curar para poder crear salud bucal. No por tomarte medicamentos se te va a componer esa caries, no por tomarte medicamento ese absceso periodontal se te va a componer. Espero que les haya gustado este video y hayan aprendido que los remedios caseros no son buenos y muchas de las veces empeoran un cuadro de un problema de salud bucal. Recuerden que es bien importante acudir al odontólogo por prevención y no por dolor. Nos vemos en el siguiente episodio.